Jacaranda, buenas tardes. Querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de vacaciones? Te ves muy descansado, ¿eh? Bueno, cuando menos la apariencia, sí, Jacaranda. Rozagante, rozagante, mi querido Julio. Qué bueno. Así es, gracias por todo. Y aquí estamos puestos para echarle para adelante. ¿De qué Qué nos vas a bueno, mi hablar hoy, querido Jacaranda? Julio. Fíjate que les quiero platicar que estos días de vacaciones, de asueto, estuve leyendo por ahí algunas cosas que me parecen muy interesantes de compartir y quiero ligarlo con un acontecimiento de los últimos días. Estuve leyendo un libro digital que además tiene una plataforma web transmedia y además también un podcast que se llama Epidemia Ultra, de Franco de Ledone. Él es un investigador muy interesante y me pareció prudente hablar, digamos, más bien tratar de vincular algo de lo que se dice ahí en Epidemia Ultra, ¿no? Vincularlo sobre lo que sucedió estos días de Semana Santa. Julio, no sé si estuviste al tanto de esta conferencia magistral que fue cancelada del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, Sí, el segundo de Nayib Bukele, que estaba programada justamente para hoy en la Universidad Autónoma de Chiapas, en su campus de Tuxtla Gutiérrez. Bueno, gracias a la movilización de sectores estudiantiles, de la sociedad civil organizada, se pudo cancelar esta conferencia magistral como se estaba presentando. Y me pareció muy interesante preguntarme exactamente quién lo invitó, ¿no? Yo me dediqué por ahí a buscar, a preguntar. Lo único que se sabe es que era una invitación institucional, no directamente del rector, sino del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Autónoma de Chiapas, ¿no? Habrá que preguntarle a su director quién fue, cómo lo invitaron, pero creo que lo interesante, lo que quiero conectar un poco con esto que estuve leyendo de Epidemia Ultra, Julio, es lo que representa en este momento, mi querido Julio, en este contexto, Félix Ulloa. ¿Quién es él y cómo se cuela un personaje de este calibre en una universidad pública? No solamente porque es evidente que representa a un régimen autoritario que viola los derechos humanos, como el de Nayib Bukele, y que además, bueno, tiene a su país en un régimen de excepción, que se ha dicho infinidad de veces que tiene diversos problemas justamente con torturas, acusaciones, lo he dicho, de violaciones a derechos humanos. Bueno, Ulloa es vicepresidente de Nayib Bukele. Julio es uno de los presidentes, hay que decirlo primero, ¿no? O sea, Bukele es uno de los aliados de Donald Trump, con el que acaba de formar apenas el mes pasado este famoso escudo de las Américas, ¿no? Cuyo nacimiento se anunció que iba a, pues, a construir una especie de coalición militar regional diseñada para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el hemisferio, y además estaban posicionando a México, ¿no?, como el eje central de ataque, así se dijo, debido a su rol, decían, como el epicentro de la violencia. Este tipo de personajes, Julio, no solamente lo que representa Nayib Bukele, o sea, eh, el propio Ulloa, deberían de ser realmente considerados personas non gratas en nuestro país, querido Julio, la verdad, porque creo que es realmente impensable que un tipo de esta magnitud venga a dar una conferencia magistral. Ahora, Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, hay que decir a grandes rasgos, acompaña a Nayib Bukele desde el 2019, también fue reelecto, con todo lo que significó la reelección de Nayib Bukele, ¿no? Que se violó un montón de cosas de la Constitución, la cambió, etcétera, y bueno, junto con él se reelige Félix Ulloa. ¿Cuál es su rol en el gobierno? Es sabido que Ulloa de alguna manera lidera la proyección de Bukele en el exterior ante la comunidad internacional y diversos medios extranjeros
justamente para hablar de lo magnífico que es este régimen y cómo se ha combatido la violencia y la inseguridad en El Salvador. Ahora bien, entendiendo, queda claro, Julio, que primero, las universidades son un campo de disputa ideológica, lo sabemos. Vimos cómo fue un año, si no mal recuerdo, cuando se invitó a esta influencer, ¿tú te acuerdas de esta Gloria Álvarez, esta influencer ultraderecha que llegó a la Facultad de Derecho en la UNAM y contra los gritos de los alumnos, un montón de cosas que sucedieron, se llevó a cabo esta conferencia? Aquí, por fortuna, se logró detener, pero no es menor, Julio, porque de alguna manera no podemos olvidar, digamos, el contexto chiapaneco, ¿no? Son estados que se pueden volver un caldo de cultivo para discursos radicalizados y para políticas de mano dura. Y justo leyendo y escuchando este podcast, y por cierto, tiene un capítulo dedicado a Nayib Bukele, me parecía muy interesante cómo plantea este investigador, cómo se van colando, ¿no? Cómo se van filtrando estos pensamientos radicales de derecha. No es que irrumpan de golpe, se van infiltrando, se normalizan y terminan de alguna manera gobernando. Y aquí lo interesante es cómo se invita a un personaje como Ulloa para poner en discusión, no es que se quisiera ir a imponer, a decir que Bukele era lo máximo, mucho menos, simplemente es cómo se normaliza y se legitima un régimen como el de Bukele y se discute en digamos que en un escenario académico, lo cual me parece peligrosísimo y bastante complejo, ¿no? Porque sobre todo en Chiapas, ¿no? Digamos, en un estado, Julio, con un problema de inseguridad y de violencia enorme, y que no podemos olvidar justamente cómo las derechas se infiltran en ese tipo, digamos, de contextos donde hay problemas, inseguridad, crisis, un tanto caos, ¿no? Y es ahí donde empiezan a germinar este tipo de proyectos y empiezan a desplazar ciertos límites democráticos. Creo que es muy importante, Julio, lo que esto significa y lo que ya aquí en algún momento hemos hablado con esta investigación que se hace del Latinbarómetro, cierta predisposición o ciertas fuerzas un tanto conservadoras en nuestras sociedades latinoamericanas hacia regímenes de mano dura para controlar problemas de violencia y de inseguridad. Y estas derechas, con su discurso justamente antipartidos políticos, antiregímenes democráticos, ¿no? Que no le han cumplido a la sociedad, empiezan justamente a algo que de pronto no tomamos en cuenta, y creo que es muy importante no olvidar esto que acaba de pasar en la Universidad de Chiapas, por lo que se invitó a este hombre Félix Ulloa, quiénes lo invitan y cuáles eran los puntos que iba a discutir. Yo creo que sería interesante darle seguimiento, Julio, y preguntarle al Instituto de Investigaciones Jurídicas de ahí, de Tuxtla Gutiérrez, de la Autónoma de Chiapas, por qué se le invitó a Félix Ulloa, bajo qué condiciones y qué era lo que se pensaba que iba a decir. ¿Qué piensas, Julio? Sí, bueno, pues realmente estamos en ese terreno en el cual resulta poco explicable el que haya este tipo de invitaciones. Desde luego, debe haber apertura a la diversidad de puntos de vista, Total. a las diversas opiniones, pero hay extremos en los cuales en momentos como estos realmente resulta muy preocupante que se abran las puertas y se organicen justamente desde espacios que deben de cuidar el que haya el análisis, la reflexión y las posturas que no incendien más nuestro mundo y que no contribuyan a toda esta serie de fenómenos increíbles como los que estamos viviendo, tremendamente perniciosos, caramba. Así es, y sobre todo, Julio, esta conexión Bukele, esta alianza, ¿no? Con Trump y los otros presidentes, no sé, digo, yo estoy de acuerdo contigo que hay que abrir espacios a la diversidad de pensamiento, pero
a mí sí me parece un poco complejo, por decirlo de alguna manera, y que una universidad pública no es que no invite, sino que no ponga en cuestionamiento eso, ¿no? Yo creo que sí debería de ponerse un poquito en cuestionamiento esto, y no es que esté diciendo yo no nos invite solamente a personas con las que coincidamos, pero vamos, o sea, yo la verdad es que sí me parece un poco incómodo que se inviten este tipo de personajes, y sobre todo lo que significa en ese contexto Donald Trump y el escudo de las Américas, Julio. Así es, así es. Estemos atentos a todo ello y hay que dar la voz de alerta y el contexto siempre que sea necesario. Jacaranda, como siempre, muy agradecidos de la oportunidad de remover las neuronas. Un Gracias, Jacaranda. abrazo, mi querido Julio. Buena Igual, semana. igual. Hasta pronto. Gracias.